El día en que el cielo se tragó un avión. El 2 de julio de 1955, un avión de la compañía Pan American Airways, identificado como vuelo 914, despegó del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami, Florida. Era un vuelo común, de rutina, un trayecto de apenas 3 horas. Pero jamás llegó a su destino. No hubo señales de explosión. No hubo mensajes de emergencia. Simplemente desapareció del cielo, como si hubiera volado directo hacia una grieta en el tiempo. Durante 37 años ni una sola pieza del avión fue encontrada, hasta que un día apareció repentinamente intacto, con todos sus pasajeros vivos. Y lo más escalofriante, ellos creían que todavía estaban en 1955. El mundo en 1955. 1955 era un año de sueños y sombras. Estados Unidos vivía la euforia de la posguerra. Las calles estaban llenas de autos brillantes, anuncios de Coca-Cola y el eco del nuevo rock and roll. Los aviones comerciales eran el orgullo de la era moderna, símbolos de progreso, velocidad y confianza en la ciencia. Pan Am, la aerolínea más prestigiosa del mundo, representaba ese futuro, elegante, segura, impecable. El vuelo 914 era un Douglas DC-4, con capacidad para 57 pasajeros. A bordo viajaban 57 personas, entre ellos hombres de negocios, familias con niños, y una pareja de recién casados que soñaba con su luna de miel en las playas de Florida. El capitán era John Reynolds, un veterano piloto de guerra con más de 20 años de experiencia. A las 9:55 de la mañana, el vuelo recibió autorización para despegar. El clima era perfecto. Nada parecía fuera de lo normal. La desaparición. A las 10:01, el control aéreo de Nueva York perdió contacto visual en el radar. Intentaron pero no encontraron nada. Ni restos, ni combustible, ni señales de incendio. Nada. El avión, sus pasajeros y su tripulación se habían desvanecido del mapa. Pan Am intentó mantener la calma ante la prensa, pero en secreto, sabían que algo no cuadraba. El clima había sido estable. No hubo tormentas y los radares mostraban una trayectoria limpia. Era como si el vuelo hubiera desaparecido en un instante, sin dejar una sola huella. Con el paso de los meses, la tragedia se dio por cerrada. Los nombres de los pasajeros fueron grabados en una placa conmemorativa. Las familias recibieron indemnizaciones, y el caso fue archivado. El vuelo 914 fue considerado una pérdida total. 37 años después. Venezuela, 21 de mayo de 1992. La torre de control del aeropuerto de Caracas funcionaba con normalidad. Era un día cálido con cielo despejado. A las 10:15 de la mañana, el controlador Juan de la Corte notó un punto en el radar que no debía estar allí. Un avión se acercaba desde el norte, sin identificación, sin haber sido registrado en ningún plan de vuelo. Encendió la radio y preguntó: «Aeronave no identificada, indique su procedencia y destino». Por unos segundos, silencio. Y luego una voz con fuerte acento estadounidense respondió: «Este es el vuelo 914 de Pan American Airways, procedente de Nueva York con destino a Miami. Tenemos 57 pasajeros a bordo. ¿Podría darnos nuestra posición?». El controlador quedó helado. Pan Am ya no existía desde 1991, y ese vuelo había desaparecido 37 años antes. El contacto imposible. Juan pensó que era una broma o un error en la radiofrecuencia, pero el radar no mentía. El avión estaba allí a unos 10 minutos del aeropuerto. El DC-4 se aproximó lentamente. No correspondía a ningún modelo actual, y parecía salido de otra época. Su pintura estaba intacta, pero el diseño, los logos, todo, correspondía a la década de 1950. Cuando sobrevoló la pista, los controladores vieron con asombro a los pasajeros mirando por las ventanillas. Todos vestidos con ropa antigua. Las mujeres llevaban vestidos florales y guantes blancos. Los hombres, trajes de lana con corbatas delgadas. Era como una postal viviente del pasado. Juan intentó comunicarse de nuevo. «Vuelo 914, usted está en Caracas, Venezuela». «Repito, Caracas, ¿qué dice?», respondió el capitán confundido. «Esto no puede ser. Se suponía que debíamos llegar a Miami a las 9:45. ¿Qué demonios está pasando?». La aterrización fantasma. A pesar de la confusión, el avión pidió permiso para aterrizar. Los controladores, entre asombro y miedo, autorizaron la maniobra. Cuando las ruedas tocaron la pista,
Todos en la torre contuvieron el aliento. El avión aterrizó sin problemas. Equipos de seguridad y médicos se prepararon para recibirlos. Pero justo cuando el personal se acercaba, ocurrió algo inesperado. El capitán con gesto alterado abrió una ventana y gritó: «No se acerquen, nos vamos de aquí». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, el avión aceleró y despegó de nuevo, perdiéndose entre las nubes. El radar lo siguió por algunos minutos hasta que desapareció por completo, otra vez, como si el cielo se lo hubiera tragado una segunda vez. Las evidencias. Minutos después, mientras el personal de tierra revisaba la zona de aterrizaje, encontraron un objeto brillante entre la pista, una agenda metálica con el logo de Pan American Airways, fechada en 1955. El registro de vuelo coincidía exactamente con el del vuelo 914. Los periódicos venezolanos reportaron el caso con titulares alarmantes, pero días después, los artículos desaparecieron misteriosamente. Los testigos fueron silenciados, y el controlador, Juan de la Corte, fue trasladado a otro destino por su seguridad. Años más tarde, en entrevistas no oficiales, Juan confesó: «No puedo explicar lo que vi, pero ese avión no era de este tiempo». Las teorías. Desde entonces las teorías no han parado. La teoría del portal temporal. Se cree que el avión cruzó una distorsión del espacio-tiempo, posiblemente una anomalía magnética o una puerta interdimensional. El tiempo dentro del avión habría transcurrido de forma normal, mientras que afuera pasaron 37 años. La teoría del encubrimiento. Algunos investigadores sugieren que el gobierno de Estados Unidos ocultó el verdadero destino del vuelo, y que el caso Caracas fue un intento fallido de reintroducir la nave. La teoría sobrenatural. Según los más místicos, el vuelo 914 nunca volvió realmente. Lo que aterrizó fue una proyección o una sombra temporal, una aparición del pasado. Y la teoría conspirativa afirma que Pan Am experimentaba con vuelos de prueba que usaban tecnologías secretas desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial, relacionadas con Nikola Tesla o el Proyecto Filadelfia. Después de aquel aterrizaje imposible en Caracas, el caso fue silenciado. No hubo reportes en televisión. Los periódicos que publicaron la historia desaparecieron de circulación al día siguiente, y el nombre del controlador aéreo, Juan de la Corte, fue eliminado de los registros públicos. El vuelo 914 había regresado, pero el mundo no debía saberlo. La tormenta de los testigos. En los primeros días tras el suceso, varios empleados del aeropuerto comenzaron a hablar. Uno de ellos, Manuel Arrieta, operador de radar, dio una entrevista anónima a una emisora local. «Yo vi el avión. Tenía los colores azul y blanco de Pan Am, el logo en la cola, todo intacto. Pero lo más extraño fue el sonido del motor. No era como los aviones modernos, era más agudo, más antiguo». Esa entrevista solo se transmitió una vez. Horas después, la emisora fue clausurada por fallas técnicas. Manuel desapareció días más tarde. Otros testigos contaron que los pasajeros parecían aturdidos, mirando por las ventanas sin entender dónde estaban. Un técnico de mantenimiento que logró acercarse unos metros al avión antes de que despegara, dijo que pudo ver una mujer llorando y un niño que golpeaba el cristal. Sus rostros eran pálidos, como si no supieran que habían envejecido 37 años sin darse cuenta. Los archivos perdidos en 1993. Un periodista de investigación llamado Adrián Morales decidió indagar el caso. Obtuvo, gracias a contactos en la aviación civil venezolana, copias de los registros de vuelo de aquel día, pero lo que encontró lo dejó helado. Las horas, las coordenadas y la firma del controlador coincidían exactamente con el día 21 de mayo de 1992. Sin embargo, los documentos oficiales fueron reclasificados como confidenciales, bajo orden del Ministerio de Defensa. Adrián también localizó a la viuda del capitán del vuelo 914, Mary Reynolds, quien seguía viviendo en Nueva York. Ella le mostró una carta fechada el 1 de julio de 1955, un día antes del vuelo. En ella, su esposo le decía: «No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Este vuelo se siente distinto. Anoche soñé con una luz extraña sobre el mar. Si algo me ocurre, cuida de nuestra hija». Lo más estremecedor: la hija del capitán seguía viva,
y cuando Adrian la entrevistó en 1994, le confesó algo imposible. Hace 2 años, recibí una llamada telefónica. Era su voz. Dijo, Mary, ya casi llegamos a Miami, la línea se cortó. La llamada, según los registros de la compañía telefónica, provenía de un número desactivado desde 1955, el encuentro con Juan de la Corte. Después de meses de búsqueda, Adrian logró contactar al hombre que todos creían desaparecido. Juan de la Corte, el controlador que había recibido el mensaje del vuelo. Vivía en un pequeño pueblo al norte de España, bajo otro nombre. Aceptó hablar solo si no lo grababan. Juan relató con voz temblorosa. El avión aterrizó. No era un espejismo, yo lo vi. Cuando se detuvo en la pista, sentí un viento helado. No soplaba desde afuera, salía del avión. Era como si la temperatura cayera de golpe. El capitán tenía una mirada vacía, y me gritó que nos alejáramos. Luego despegó sin autorización. Después de eso, vinieron hombres del gobierno. Me dijeron que olvidara lo que vi. Adrian le preguntó si creía que el avión había viajado en el tiempo. Juan respondió, no lo sé, pero cuando miré el reloj eran las 10:23. En la grabación del radar, esa hora no existe. Saltó directamente a las 10:38. 15 minutos, borrados del tiempo. Los paralelos con otros casos. Investigando más a fondo, Adrian descubrió que el caso del vuelo 914 no era único. En los archivos del ejército estadounidense, había registros de otros aviones y barcos desaparecidos en circunstancias similares. Entre ellos, el vuelo 19, un escuadrón de bombarderos que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1945. El proyecto Filadelfia, 1943, donde supuestamente un destructor naval desapareció brevemente del radar durante un experimento con campos electromagnéticos. El vuelo 513 de Santiago Airlines, un avión que habría desaparecido en 1954 y reaparecido en 1989 con todos sus pasajeros momificados dentro. Todos los eventos tenían una cosa en común. Los aviones desaparecían en regiones con anomalías magnéticas y condiciones meteorológicas estables. ¿Podría el vuelo 914 haber cruzado un vórtice temporal, una grieta en la realidad? La teoría del vórtice, científicos como Ivan T. Sanderson y Charles Berlitz, autores de libros sobre desapariciones inexplicables, propusieron que existen en la Tierra vórtices energéticos, zonas donde el espacio-tiempo se distorsiona naturalmente. Estos puntos estarían conectados con campos electromagnéticos intensos o líneas de energía planetaria. Según esta teoría, el vuelo 914 podría haber cruzado una de esas zonas, posiblemente sobre el Mar Caribe, donde el tiempo no fluye de manera lineal. Desde el punto de vista del avión habrían pasado solo unas horas, pero para el resto del mundo, transcurrieron 37 años. Lo más inquietante es que hay registros de radar de 1955, donde se observó una breve anomalía lumínica sobre el Caribe a la hora exacta en que desapareció el vuelo. Y en 1992, la misma anomalía fue detectada de nuevo, minutos antes de que el avión apareciera en Caracas. Los informes secretos de la CIA. En 1995, un documento filtrado en foros de aviación mencionaba una operación llamada Skybolt, dirigida por la CIA y la Fuerza Aérea. El informe, si era real, detallaba la recuperación de una aeronave tipo DC-4 en Venezuela, en condiciones no naturales de conservación. La fecha coincidía, 21 de mayo de 1992. En una de las páginas se podía leer: la estructura molecular del fuselaje presenta alteraciones consistentes con exposición prolongada a campos electromagnéticos de alta intensidad. El documento fue retirado de circulación en cuestión de horas, pero las copias digitales se esparcieron por Internet como fuego. A partir de ahí, el mito se convirtió en leyenda global. ¿Dónde está el avión ahora? Las teorías sobre el paradero final del avión varían. Algunos afirman que fue transportado a la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, conocida por almacenar tecnología extraterrestre y aviones capturados. Otros aseguran que fue desmantelado en secreto en Caracas, bajo la vigilancia de personal estadounidense. Pero hay una tercera versión, más inquietante.
que el avión jamás volvió a aterrizar realmente, que lo que los testigos vieron fue una aparición temporal, un eco del pasado materializado durante unos minutos antes de desaparecer para siempre. Y sin embargo, en 2001, un piloto comercial reportó haber visto, mientras volaba sobre el Caribe, una vieja aeronave de 4 hélices con los colores de Pan Am. Intentó contactar por radio, pero la señal era estática pura. En su reporte escribió: "Por un momento pensé que era una ilusión, pero vi claramente el número 914 pintado en el fuselaje, el misterio sin respuesta". Hoy, casi 70 años después, el caso sigue sin explicación oficial. No hay restos, no hay confirmación, solo testimonios dispersos y archivos perdidos. Pero hay algo que nadie puede negar. El vuelo 914 de Pan Am existió, y un día en 1992, regresó de donde ningún avión debería regresar: la caja negra, las voces que no debieron escucharse y los secretos del tiempo. Cuando el avión desapareció de nuevo sobre el cielo de Caracas, no volvió a saberse nada oficialmente. Pero semanas después, un rumor comenzó a recorrer los pasillos de la aviación civil. Alguien había recuperado la caja negra del vuelo 914. No se sabe cómo ni quién la tenía. Algunos dicen que fue hallada entre los restos de una selva venezolana. Otros que fue entregada anónimamente en una embajada norteamericana. Lo cierto es que el contenido de esa grabación cambió para siempre lo que se creía posible. La grabación imposible. Según el supuesto informe técnico, el registro comenzaba con normalidad. El despegue desde Nueva York, el 2 de julio de 1955, la voz del capitán Robert Victor Grayson y las instrucciones de torre, pero, a los 30 minutos de vuelo la comunicación se distorsiona. Un zumbido metálico interrumpe las voces y se escucha al copiloto decir: "¿Qué es eso? Parece una nube, pero no se mueve". Luego, un sonido grave, como un rugido eléctrico, inunda la cabina. Las brújulas giran sin control. El radar deja de mostrar tierra o mar, solo un vacío. Y entonces la voz del capitán tiembla. "Estamos dentro de algo. No veo nada afuera". La luz cambia de color: azul, luego blanco, luego negro. El reloj del tablero marca 09:12 AM, pero los segundos dejan de avanzar. El copiloto dice en tono desesperado: "El tiempo no corre, el reloj no avanza". La grabación termina abruptamente con un eco, como si las voces se alejaran en un túnel. El último registro de audio dura exactamente 37 minutos. El tiempo detenido. Cuando los técnicos analizaron la cinta, descubrieron algo desconcertante. El sonido tenía una frecuencia imposible para la tecnología de 1955. Había un patrón armónico que se repetía en intervalos exactos, como si la propia grabación tuviera una estructura matemática. Un físico consultado por la CIA en los años 90 afirmó que el espectro coincidía con ondas electromagnéticas captadas en el Triángulo de las Bermudas. Pero lo más escalofriante fue el análisis del reloj del capitán, hallado junto a la caja negra. Marcaba la hora exacta del despegue, y aún funcionaba. Sin embargo, su mecanismo estaba cubierto por una fina capa de sal cristalizada, como si hubiera pasado décadas sumergido bajo el mar. Los experimentos del tiempo. A medida que los informes filtrados se hicieron públicos, comenzó a hablarse de una conexión con un programa de investigación ultrasecreto, Proyecto Montauk, una iniciativa que, según documentos desclasificados parcialmente, buscaba manipular el tiempo y el espacio durante la Guerra Fría. Se decía que el gobierno estadounidense experimentó con campos electromagnéticos basados en las teorías de Nikola Tesla, con el objetivo de hacer invisibles los buques y alterar el flujo temporal. Y según los investigadores más oscuros, el vuelo 914 pudo haber sido víctima accidental de uno de esos experimentos, un eco colateral de una tecnología fuera de control. En un informe interno, un ingeniero escribió: "El vuelo 914 no desapareció. Fue desplazado. No está perdido, solo en pausa". Las sombras del silencio. Poco después de la filtración de la caja negra, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El periodista Adrián Morales, el mismo que había entrevistado a Juan de la Corte, fue hallado muerto en su departamento de Madrid. Causa oficial: suicidio.
pero sus amigos aseguran que había recibido amenazas los días previos. Su computadora desapareció. El disco duro donde guardaba los audios de su investigación jamás fue encontrado, y según testigos horas antes de morir, Adrian llamó a un colega y solo dijo una frase. Ellos también escucharon las voces. Los pasajeros fantasma. Una década después, en 2003, una investigación independiente dirigida por la periodista Helen O'Donnell descubrió algo aterrador. De los 57 pasajeros del vuelo 914, al menos 4 aparecían registrados con identidades falsas. Sus documentos estaban vinculados a nombres que también aparecían en listas de empleados del gobierno estadounidense durante los años 50. Uno de ellos, Walter Remington, había trabajado en un laboratorio de la Marina especializado en radiación. Otro, Sylvia Hart, fue asistente de un físico del Proyecto Manhattan. ¿Coincidencia? O, como muchos creen, ¿fue el vuelo 914 parte de un experimento encubierto y sus pasajeros, simples piezas de prueba? El testimonio del piloto anónimo. En 2015, un expiloto de Pan Am, bajo el seudónimo Charlie Alpha, declaró en un foro de aviación algo que estremeció a la comunidad. Nos advirtieron no hablar del vuelo 914. En 1970, durante un entrenamiento, uno de los instructores mostró una fotografía aérea. Se veía un avión DC-4, con el logo Pan Am, flotando sobre el mar, sin hélices, sin ruido, pero con luces encendidas. Dijo, ese es el que nunca debió volver. Charlie afirmó que Pan Am mantenía archivos ocultos sobre vuelos fuera de registro y avistamientos inexplicables, archivados con la etiqueta Anomaly Class C. Nunca se supo si su testimonio era real, pero los detalles eran tan precisos que muchos expertos no pudieron refutarlo completamente. El eco en el cielo. En 2019, un satélite de observación captó una señal de radio sobre el Caribe, en una frecuencia obsoleta usada por Pan Am en los años 50. Era un mensaje corto, distorsionado pero reconocible. Control. Aquí vuelo 914. Solicitamos vector hacia Miami. El combustible se agota. Duró solo 3 segundos. Luego silencio absoluto. La NASA negó cualquier participación en la investigación, pero técnicos independientes afirmaron que la señal provenía del aire, no del mar, y lo más perturbador, llevaba el código de identificación exacto del vuelo 914. ¿Una maldición del tiempo? Algunos teóricos creen que el vuelo 914 no fue un accidente, sino una advertencia, que hay rutas aéreas que cruzan dimensiones, y que ciertos lugares del planeta funcionan como puertas invisibles hacia realidades paralelas. Otros aseguran que el avión sigue volando, atrapado en un bucle eterno, condenado a repetir el mismo trayecto, sin nunca aterrizar definitivamente. Un eco metálico que cada tanto aparece en el radar, para recordarnos que el tiempo no siempre avanza. A veces se repite. El último mensaje. En una carta nunca publicada, hallada entre los papeles del periodista Morales, se lee lo siguiente. Si algún día escuchas un motor en el cielo y ves un avión demasiado antiguo para volar, no mires arriba. Porque el vuelo 914 no pertenece a nuestro tiempo, pertenece a todos los tiempos. El regreso del vuelo. Durante años, el caso del vuelo Pan Am 914 se convirtió en una leyenda prohibida. Las aerolíneas ordenaron silencio. Los informes fueron sellados. Pero algunos hombres, obsesionados con descubrir la verdad, comenzaron a hurgar en los archivos. Entre ellos un periodista venezolano llamado Ramón Esteves, que en 1997 encontró lo que parecía imposible, una copia del manifiesto original de pasajeros, fechado en 1955. Lo inquietante era que, junto al documento, había una nota escrita con tinta reciente. Decía, todos los nombres fueron vistos vivos en 1992. Nadie envejeció, nadie cambió. Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En los márgenes del papel había una mancha de óxido, o quizá de sangre. Los testigos de aquel día comenzaron a morir uno por uno. El primero fue el controlador de vuelo que habló con el capitán. Lo encontraron sin vida en su casa, con los ojos abiertos, fijos hacia el techo, como si hubiese visto algo en la oscuridad. En la mesa había una sola frase escrita a lápiz. No era un avión,
Era una advertencia. El segundo fue un técnico del radar, que años después confesó en una entrevista de radio que el punto del vuelo 914 siguió apareciendo cada 21 de mayo, durante 3 años seguidos, a la misma hora exacta. El hombre aseguró, cada año lo veíamos, siempre el mismo trayecto, el mismo mensaje, pero si tratábamos de responder, el radar se apagaba, como si algo lo bloqueara. El conductor del programa, incrédulo, intentó bromear, pero el técnico interrumpió con voz temblorosa. No era un error, ellos siguen volando. Semanas después de aquella transmisión, el técnico desapareció en la autopista hacia Maracay. Su coche fue hallado vacío, con el motor encendido, y la radio repitiendo una frase una y otra vez, Pan Am 914, solicitando permiso para aterrizar. Años después, un nuevo grupo de investigadores norteamericanos, liderado por el físico Howard Trent, propuso una teoría escalofriante. Según sus cálculos, una anomalía electromagnética había ocurrido en el Atlántico ese mismo día de 1955. Una tormenta solar de proporciones colosales habría distorsionado la magnetosfera terrestre, creando un portal temporal de energía pura. El Dr. Trent lo explicó en un documental que fue censurado apenas se emitió. El avión no desapareció. Simplemente fue desplazado fuera del flujo temporal. Lo que para nosotros fueron 37 años, para ellos fueron apenas minutos. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió poco después. En 2001, durante un vuelo de entrenamiento, un piloto venezolano reportó ver algo inexplicable. Un avión blanco, con insignias azules de Pan Am, volando a baja altura, sin transpondedor, con los motores encendidos. Cuando trató de acercarse, el avión se desvaneció entre las nubes, dejando un resplandor dorado. El radar no detectó nada, pero la grabación de radio captó una voz antigua, distorsionada, diciendo: Pan Am 914, vuelo 55, seguimos buscando Miami. La maldición del aire. Muchos creen que aquel vuelo fue parte de un experimento militar fallido. Durante los años 50, el gobierno estadounidense investigaba fenómenos de invisibilidad y teletransportación, como el famoso Proyecto Filadelfia. Algunos documentos desclasificados mencionan un proyecto paralelo, llevado a cabo con apoyo de Pan American Airlines, destinado a probar vuelos de largo alcance con radares invisibles. Pero lo que se salió de control fue el resultado. Los testimonios de familiares de las víctimas son desgarradores. Una mujer llamada Margaret Olsen, hija de uno de los pasajeros, afirmó en 1993 que recibió una carta misteriosa en su buzón. No tenía sello postal, pero sí una fecha, 2 de julio de 1955. Dentro solo había una hoja doblada con una frase: «Hija mía, pronto aterrizaremos. No te preocupes, pronto te veré, papá». El análisis forense reveló que el papel tenía la textura y tinta de los años 50, y las huellas coincidían con las del hombre desaparecido hacía casi 4 décadas. Margaret murió poco después, atropellada por un automóvil que nunca fue identificado. La conexión con el triángulo. Algunos expertos en fenómenos aéreos apuntan a una zona donde las coordenadas del vuelo coincidían con el Triángulo de las Bermudas. Allí el magnetismo y las alteraciones atmosféricas son legendarias. Pero hay algo que pocos mencionan. En los registros del radar de Caracas, el avión no apareció en el norte del Caribe, sino en un punto 600 kilómetros al este, en una zona donde jamás debería haberse registrado actividad aérea. Era como si el avión hubiese surgido de la nada, sin trayectoria, sin aproximación, solo un eco repentino, y luego el descenso. Un exagente del FBI bajo anonimato reveló que aquel radar había captado la misma frecuencia que un proyecto ultrasecreto llamado Gateway 9. Se trataba de pruebas de comunicación con aeronaves perdidas. Y entre los registros, se menciona al vuelo Pan Am 914 como objeto resonante. Resonante, porque emitía señales de una época distinta. El último mensaje. En 2019, un grupo de investigadores digitales analizó archivos de audio del antiguo aeropuerto de Caracas. Entre decenas de grabaciones dañadas, encontraron un fragmento casi irreconocible. Con inteligencia artificial, lograron limpiarlo. La voz que se escucha es débil, quebrada, pero clara. Aquí vuelo 914.
Todos seguimos a bordo, vemos tierra, pero no podemos aterrizar. Después un silencio, seguido de un ruido metálico. Y una respiración que parece venir de alguien, o de algo, dentro del avión. Hoy, casi 70 años después, aún hay reportes de pilotos comerciales que aseguran ver un avión blanco sin matrícula cruzando los cielos del Caribe. No responde a radio, no deja estela, solo pasa lentamente, brillando con una luz amarillenta. Algunos dicen que si lo miras con atención, puedes ver rostros en las ventanas como si pidieran ayuda. Otros aseguran escuchar una melodía antigua, la misma que Pan Am usaba en sus vuelos de los años 50, flotando en el aire. Y así, el misterio sigue abierto. Nadie sabe si aquel avión fue víctima de un error humano, de una conspiración o de una grieta en el tiempo. Pero lo cierto es que desde entonces, los radares aún registran un eco que no debería existir, un vuelo que jamás aterrizó, un vuelo que sigue buscando su destino. Pan Am 914, solicitando permiso para aterrizar,